Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Hoy 4 de mayo del 2024. Soy el profesor Catalino Escobar desde Culiacán, Sinaloa. En esta ocasión vamos a entrevistar a la maestra Diana Duarte. Ella es originaria de Argentina. Si gusta presentarse, estimada maestra. Bueno, Catarino, un placer, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Diana Duarte, soy de Argentina, soy oriunda de la ciudad de Mar del Plata, dentro de la provincia de Buenos Aires. La provincia se llama igual que nuestra ciudad capital, ¿no? Eh, bueno, soy oriunda, bueno, como les dije, nací en el año 1963, a fines del 63. Eh, bueno, toda mi vida estuve en mi ciudad, o sea, estudié, me crié y desarrollé mi actividad profesional acá en Mar del Plata. Eh, para que nos ubiquemos, tanto mi educación primaria como secundaria y universitaria siempre fueron educación pública, como le llamamos nosotros acá, la educación estatal, no en institutos privados. Eh, a su vez, bueno, hoy no se encuentra, pero después vamos a hacer una aclaración sobre también el tema de aporte y de Carlos. Eh, para que nos ubiquemos un poco en tiempo, yo llevé adelante mis estudios universitarios entre el año 1984 y 1989, que ahí obtuve la titulación de profesora en historia, o sea, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es un título universitario, y luego, 2, 3 años posteriores, obtuve la licenciatura en historia. Muy Eh, bueno, desde la perspectiva del que fue en realidad un momento muy interesante para las universidades argentinas, porque fue todo el periodo de normalización. Nosotros acá le decimos normalización al momento en que, una vez pasado el gobierno militar y cuando se retoma la democracia, hay que reorganizar las universidades, o sea, llamar a concurso a los profesores, a las autoridades, etcétera. Así que fue un contexto muy interesante para ser alumno, porque uno vio dos procesos: se formó, pero aparte veía cómo iban mutando y se iban acomodando las nuevas realidades. Te quería Eh, preguntar, disculpe, sí, su formación en la primaria. ¿Qué recuerda? ¿En qué escuela estuvo? bueno, yo hice acá, cuando yo era chica, la escuela primaria duraba 7 años. Mi escuela de inicio, que fue de primer a quinto grado, fue la escuela número 6, General Bartolomé Mitre, de acá de Mar del Plata, y luego los otros 2 años, sexto y séptimo, por un tema de que nos cambiamos de barrio, de vecindad, vamos a decirle, lo terminé en la escuela número 58, Alfredo de Navío José María Sobral. Acá los colegios tienen un número más un patrono, ¿no? A la hora de designarlo. Y ahí terminé mi primaria. Mi secundaria. Ahí en la primaria, ¿cómo era el contexto? Digamos, en su casa, en la comunidad, ¿cómo era el contexto? Bueno, eran dos colegios, dos contextos distintos. El primer colegio, o sea, el 6, hasta que hice de primero a quinto, estaba ubicado, o sea, en un barrio, nosotros diríamos acá, en una clase media tranquila, o sea, sin sobresaltos económicos. Era un colegio grande, en el sentido, no solamente en la cantidad de alumnos, sino su estructura edilicia era muy imponente. Eh, Eran esos colegios típicos que fueron construidos durante la década de 1940, 1950, colegios muy grandes con patio, arboleda, teatro, piano, un salón de actos que tenía una platea en entrepiso. O sea, era un colegio con una estructura arquitectónica que de afuera tenía
su impronta, ¿no? Y el otro colegio donde yo terminé, un colegio más sencillo, más modesto, mucho más pequeño en tamaño, porque el primero ocupaba más de, nosotros decimos acá, más de media manzana, o sea, más de media hectárea, para que nos ubiquemos en tamaño, y el segundo, ¿no? Era un colegio más menudito, más chiquito, más pequeño, mucho más sencillo, no contaba ni con grandes salón de actos, ni con grandes estructuras, sino que era todo, tenía un pequeño tablado, una pequeña tarima hecha de madera para pararse ahí y poder hacer los actos escolares, pero desde lo afectivo, si me permites, te voy a decir, guardo muchos más lindos recuerdos de ese colegio pequeñito y más sencillo que del primero más imponente y más grande. En un contexto, mi primaria se da en un contexto bastante trabado en mi país, porque teníamos interregnos de gobiernos democráticos con gobiernos militares. Entonces, 2 años había gobierno democrático, después teníamos un poquito de militar, después otro poquito democrático, entonces era particular. Pero bueno, una trayectoria de la cual guardo, te vuelvo a reiterar, grandes recuerdos, especialmente los últimos 2 años en la escuela 58. Luego vino la escuela secundaria, y la escuela secundaria en ese momento era de 5 años la duración, o sea, el total entre primaria y secundaria nos vamos a 12 años, y yo soy lo que acá se denominaba perito mercantil. La educación secundaria tenía 3 grandes ramas en aquel momento, que eran los bachilleres, que eran los que tenían una formación más humanística, o sea, tenían filosofía, 2 idiomas, sociología, psicología, historia, geografía. Por supuesto, a eso hay que sumarle matemática, idioma, inglés, pero los peritos mercantiles éramos, a ver cómo explicarlo técnicamente, era el que podía hacer, una vez que uno egresaba, podía entrar a trabajar en un banco, podía entrar a trabajar en el sector financiero, podía entrar a trabajar en comercio, porque a uno se le enseñaban rudimentos de contabilidad, de legislación contable, derecho comercial. Entonces estaba orientado, era una educación de tipo técnica práctica, ¿no? Y después estaban los colegios industriales, que es donde salen los técnicos mecánicos, electrónicos, maestros mayores de obra, que tienen que ver con la construcción. Bueno, ese fue mi derrotero. Antes de ingresar a estudiar historia, tuve una muy breve experiencia, que son esos fallidos vocacionales que uno puede tener en su vida, y hice un año de ingeniería agronómica. Cómo después pegué el salto a historia es que uno pensaba que la historia a uno le gustaba como hobby para leerlo en sus momentos libres, pero después cuando uno empieza a notar que ya no son los momentos libres, sino que son todos los momentos, entonces ahí hubo una bifurcación que falló. Y bueno, y tal cual lo pensé y lo imaginé, así fue la carrera, ¿no? Que era lo que eran mis expectativas. Por supuesto, a todos nos pasa que cuando hacemos una carrera universitaria hay materias que nos gustan más, hay materias que nos gustan menos, tenemos profesores o maestros que tienen mejor predisposición, otros por ahí no la tienen tanto, o tienen una comunicación distinta, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Yo creo que una de las grandes virtudes de un docente es su capacidad de comunicación. O sea, comunicarnos con nuestros estudiantes. Así que, precisamente, y a partir de ahí, bueno,
me gradué y luego tuve un interregno. ¿Cómo vivió la última dictadura cívico-militar? Bueno, en mi caso, hay que tener en cuenta que el golpe de Estado fue en 1976. Yo en ese momento estaba en séptimo grado, estaba terminando la primaria. O sea que como una preadolescente, y dada la cantidad de años que tengo, o sea, pues yo tengo 60 años a esta altura, eh, eh, uno en realidad era muy pequeño como para tener una opinión de lo que estaba sucediendo. O sea, uno en realidad vivía las situaciones a partir de lo que opinaban los padres de uno, lo que opinaban los vecinos, de lo que se comentaba en el barrio cuando uno iba a ser mandados, y donde sí uno, ahí tal vez por la edad, la corta edad, es como que pasaba un poco de largo, a pesar de que nuestros padres estaban muy acostumbrados a esas situaciones. O sea, fueron generaciones de argentinos que se acostumbraron a convivir 3 años de un gobierno democrático, 3, 4 años de un gobierno militar, 3 años de un gobierno... Y así, entonces, de alguna manera, en general, vamos a decirle, no, preocupaba, pero no sorprendía. No sé si me hago entender. O sea, preocupaba saber qué iba a pasar, hacia dónde iba el país, qué decisiones iban a tomar los que estaban ahora gobernando, pero para esa generación de padres y de abuelos no era una sorpresa. O sea, ya estaban como que, ¿Sus vamos a decir padres, entre comillas, acostumbrados, sus ¿no? padres de dónde eran originarios? Argentinos, mi madre es de la ciudad de Buenos Aires, porteña, como se le dice a los que nacen en la capital, y mi padre nacido en la ciudad de Bahía Blanca, que es una ciudad que queda todavía más al sur de Mar del Plata que en provincia de Buenos Aires, pero ¿Tienen desarrolló... alguna afiliación política ellos? En el caso de mi mamá no, en el caso de mi padre sí tuvo una simpatía y luego una adhesión a lo que fue el surgimiento del peronismo en Argentina. O sea, teniendo en cuenta que él era nacido en el año 21, ese fenómeno político a él lo sorprende teniendo 24 o 25 años. Entonces es obvio, y perteneciendo a un sector bajo y trabajador del rubro gastronómico, le da todo como un impacto. Ahora, volviendo al tema de cómo impactó en mí, después cuando entré al secundario, uno ahí será porque obviamente va creciendo y, y va tomando conciencia en qué sentido de las limitaciones, los controles, los reglamentos excesivos. Mi colegio era en ese sentido, desde lo disciplinario, bastante estricto, eh, pero por supuesto, todo pensamiento o actividad, el hecho de querer hablar sobre alguna cuestión de características políticas estaba vedado, así que uno transcurría su escuela secundaria solo sí hablando del colegio, de lo que se hacía en casa, de las tareas, lo que había que hacer, lo que no había que hacer. Lo que sí genera en nosotros, lo que hay un aire, fue que en el año 78 se hace el Mundial de Fútbol en la Argentina. Argentina encima sale campeona del mundo. Mario Kempes. Entonces, exacto. Y el matador. Entonces, como que eso generó una especie de, ¿cómo decirlo? De válvula en donde la gente salió, festejó en la calle, Como lo que pero pasó con Santiago de Chile también me parece que fue en el Mundial, que en el estadio tenían gente ahí secuestrada. bueno, eso es distinto porque en ese caso el estadio fue utilizado para tareas
para tareas paramilitares. En el caso nuestro no, lo que permitió fue que la gente saliera a la calle, festejara más allá, o sea las reuniones estaban prohibidas, no había manifestaciones, o sea, sí, el fútbol nunca se cortó en el país, seguían los famosos partidos de Boca River, Independiente Racing, Vélez Estudiantes, esas cosas. Pero bueno, el Mundial fue como un momento de laxitud, en donde después vinieron, o sea, una vez que pasó la efervescencia, volvimos a la normalidad de ese momento. Así que bueno, yo termino mi secundaria en el año 81, en el 82 Argentina enfrenta la guerra de Malvinas. Hay un poquito en los 80, 81, no sé, se miraban temas donde se hablase del Che Guevara, de Fidel Castro. No, para nada, bajo ningún punto de vista. Ese tipo, o sea, en historia se veía una historia que nosotros llamamos una historia clásica, institucional, de corte positivista. En eso nos entendemos los historiadores cuando hablamos de historia positivista, o sea, la fecha, el hecho, ¿no? ¿Qué hizo? Bueno, en el caso nuestro, ¿no? Aparte que en el caso de, al ser perito mercantil, nosotros teníamos solamente 3 años, los 3 primeros años de historia, después ya no teníamos más, así que veíamos una historia como, diríamos nosotros, sintetizada, muy apretada, donde veíamos la historia universal, muy rapidito, antigüedad, medieval, moderna, un poquito de Primera Guerra Mundial, y de historia de América se veían los procesos de independencia, o sea, el caso, o sea, veíamos la independencia de México, la independencia de Perú, la independencia de Chile, la independencia de Argentina, se acababa historia de América, y después historia argentina, clásico, ¿no? O sea, desde la independencia, la organización, pero no más, no más que eso. O sea, a lo sumo se llegaba hasta el recambio del el advenimiento del gobierno de Hipólito Yrigoyen, que es allá por el año 1916, pero ahí, trácate, ahí, o sea, diciéndolo de una manera muy rápida, ahí se terminaba y se cortaba. No, ese tipo, bajo ningún punto de vista, se veía ni se hablaba de esos personajes. Por eso, y digo, y es una historia muy típica. La fecha, el personaje, qué hizo el personaje, qué dejó de hacer, el resultado, causa, consecuencia, y ahí se terminaba la explicación. Yo egreso en el 81, en 1982 la guerra de Malvinas. Bueno, yo hago ese año fallido de ingeniería agronómica y bueno, y en el 84 finalmente puedo ingresar a la carrera. Y ahí a partir de ahí, la verdad que para mí fue una alegría inmensa en lo personal, ¿no? Y precisamente, bueno, en la... ¿Por qué opta por historia? Porque precisamente a mí siempre me había gustado esto que explica el devenir de los pueblos, de las personas. Siempre me había gustado, o sea, ingresé como toda criatura, uno ingresa a partir de un relato y ese relato lo va llevando uno a querer saber más. Y es algo que uno dice, bueno, ¿de dónde me surge? Me gustaba, era algo que tal vez algo de eso tiene que ver, entre comillas, un poco mi padre, que le gustaba leer historia, pero fue algo que siempre me atrapó, le dedicaba mucho tiempo en la secundaria yo a las clases de historia, siendo que no era una materia importante para ser perito mercantil. Así que bueno, allá llegué y siempre fui muy curiosa qué había pasado en el pasado y buscaba información, teniendo en cuenta que soy de una generación que no teníamos internet para enterarnos y hacer preguntas, sino que teníamos que tener enciclopedias, si no teníamos enciclopedia en nuestras casas íbamos a alguna biblioteca pública y retirábamos algún libro y llevábamos adelante esas lecturas. Hoy parece bastante arcaico el método para leer historia, pero era la manera, ¿no? Y hay veces siempre había algún libro que prestaba, alguien conocido de la familia, entonces uno leía, y eso fue lo que me fue, es como un hilo invisible,
que me fue llevando y me atrapó y bueno, y finalmente llegué a eso que tanto me gustaba, que yo lo tomaba como un hobby y después terminó siendo en realidad mi profesión, mi ocupación. Y bueno, cuando terminé la carrera, bueno, en el proceso durante los años que estudié la carrera, ahí es donde lo conocí a Carlos, con el que tú tienes conocimiento, Carlos Van Hauer, que es mi marido, nos conocimos en la carrera, y bueno, luego nos casamos. Y bueno, cuando me recibí, lo primero que uno hace es buscar trabajo como profesor de secundario, cosa que hice. Luego entré en el sistema de becas de investigación para los recién recibidos. Uno como graduado podía optar, tenía que conseguir un director, tenía que elaborar un plan y bueno, y así fue como tuve esa formación inmediata del tramo de investigación y bueno, después accedí a un cargo mediante concurso público de antecedentes y oposición y ahí entré como docente en la facultad, en lo que se denomina, en mi caso, soy jefe de trabajos prácticos, o sea, luego del responsable de la cátedra, somos los que de alguna manera bajamos a nivel práctico con lecturas, con trabajos de documentos, de fuente, lo que va llevando adelante el profesor titular de cátedra. Así que a partir de ese momento también hay un cambio muy importante porque a partir de aproximadamente entre el año 80 y, no, entre el 90, 91, 92, se va a dar en las facultades y en las universidades lo que se llamó la formación de grupos de investigación, ¿no? Por lo menos para Mar del Plata había unos muy poquitos, pero esto de alguna manera fomentó y lo que hizo fue incrementar la producción de investigación en historia. Por ahí otras facultades tenían una mayor tradición al respecto. Y bueno, nuestro maestro, quien me formó, a quien considero mi formador, es el doctor Carlos Mayo, que ya ha fallecido, y que es parte de la historiografía, de la historia colonial para el área de Argentina o para el área rioplatense. Es uno de los clásicos de la historiografía y fue el que nos formó tanto a Carlos como a mí. Entonces, a partir de ahí, por supuesto, empezaron las investigaciones, los trabajos colectivos del grupo de investigación, con lo cual dio lugar a distintos libros, a presentaciones en congresos, a la organización local de congresos, de jornadas, las publicaciones. O sea, a partir de ese momento comienza una dinámica muy fructífera, muy productiva para la historia, en general para lo que es la historia profesional en la Argentina. Hay que tener en cuenta, y esto hago referencia a lo que me preguntaste recién, las materias, vamos a decirle, sociales y humanísticas, es como que tuvieron un techo en cuanto a su producción, principalmente durante lo que fue la dictadura cívico-militar. O sea, por ahí las materias exactas, medicina, ingeniería, tuvieron un mayor desarrollo, pero las materias humanísticas y de ciencias sociales siempre eran mucho más controladas. Así que eso fue todo un proceso muy productivo, muy fructífero, con muchísima formación de recursos humanos. Cada uno de los grandes maestros, aparte hay que tener en cuenta que muchos profesores se habían ido a perfeccionar afuera, argentinos, y vuelven y se incorporan acá a las cátedras por concurso, y eso le empieza a dar una dinámica y una velocidad a la producción y a la profesionalización de la historia que fue fundamental. O sea, de alguna manera
Lo que hoy en día tenemos es la cosecha y es el producto después de exactamente más o menos, después de 33 años consecutivos de trabajo y de investigación y de formación de recursos y de posgrados. O sea que fue un contexto, la verdad fue una época muy, muy, muy linda, que yo creo que ahora los que somos más grandes vemos de alguna manera que las generaciones más jóvenes de profesionales ya lo tienen incorporado, esta idea de el trabajo, de la investigación, pero además hay otra cuestión que no hay que sesgar, es que en realidad de la cantidad de profesionales que se reciben dentro del campo de la historia, los que se vinculan a la investigación es una minoría, y la mayor parte va a estar vinculada a la enseñanza de la historia a nivel medio o a nivel terciario, le decimos nosotros, cuando son carreras que no son universitarias, pero que tienen una titulación intermedia. Y por eso esa ha sido un poco nuestra inquietud, cómo relacionar, porque a veces se plantea un divorcio entre esa historia muy profesional, muy académica, que va por un lado, y la historia que se enseña en el secundario parece que va llevando otra dinámica. Entonces, un poco después de este tema de la trayectoria que uno fue desarrollando hace exactamente este año hizo 9 años, decidimos junto con Carlos Hauer, el profe, crear aportes de la historia, que comenzó siendo una página web cuyo objetivo es vincular, relacionar la historia académica o la historia que se enseña en las universidades, por decirlo de una manera, con la historia escolar. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces parecen ser caminos que se bifurcan. Cuando yo estaba terminando la carrera, hubo un estudio que decía que lo que se investigaba en historia, o las nuevas líneas, las nuevas temáticas que se trabajaban en historia, tardaban aproximadamente 20 años en trasladarse a los textos escolares. O sea que para cuando eso llegaba a un texto escolar ya había otro tipo de temáticas, otro tipo de investigación. Entonces eso siempre generó un desfasaje. Es cierto que hay elementos y temáticas de la investigación en historia que sí han ido permeando, pero muy paulatinamente, a la forma en que se enseña la historia a nivel medio. Entonces, Aportes tuvo por objetivo ser un punto de encuentro entre esos dos universos. Primero, la primera cuestión principal fue porque es un diseño, una idea que comenzó desarrollando Carlos, que por supuesto acompañé, en su doble función, porque Carlos no solamente está en el área de Historia Americana Contemporánea en la facultad y en la cátedra de didáctica específica, o sea, cuando se va a observar a los residentes, docentes o a los practicantes, como se le dice acá, sino que también es profesor concursado en el colegio preuniversitario de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es el Colegio Dr. Arturo Humberto Ilia, que son en Argentina, las universidades tienen la potestad de tener colegios secundarios bajo su patrocinio, o sea, forman parte de la estructura universitaria. O sea, el más conocido en Argentina es el Colegio Nacional Buenos Aires. ¿Mm? Bueno,
a partir de ahí, aportes, lo que comenzó a producir fueron materiales como, voy a ir poniendo, cartografía, traducción de fuentes, publicación de fuentes, que teníamos nosotros en nuestro, de fuentes históricas me refiero. Hemos trabajado, por ejemplo, el tema de repositorios de imágenes, y con el tiempo todo eso que era siempre, no pasaba de la escala de lo escrito o de lo gráfico, en algún momento le dimos un nuevo impulso y lo convertimos en recursos audiovisuales, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si nosotros desarrollábamos pequeñas historias, argumentos, en función de y por qué. Era muy sencillo, era tomar un tema que estuviera abordado por un historiador que planteara un problema. Entonces, nosotros respondíamos a ese tema en función de un autor, ¿no? Y de ese problema. Entonces, pero eso no dejaba de ser escrito y de estar acompañado por una imagen. Entonces, el próximo paso fue llevarlo al plano de lo audiovisual. Entonces ahí es donde comienzan a surgir estas colecciones o series que son las historias mínimas, historias coloniales, historia de las independencias. Luego, por supuesto, apareció Instantáneas, que es una colección, vamos a decirle, acerca del análisis de la imagen dentro del campo de la historia. ¿Y en qué momento tuvimos ese impulso? Principalmente yo creo que el contexto de la pandemia, si bien nosotros lo veníamos pensando, no lo habíamos ejecutado, entonces aparecen toda esta serie de audiovisuales, de cortos, que duran aproximadamente entre 6 y 8 minutos. Esos cortos audiovisuales están pensados para los más chicos, o sea, para la enseñanza media. Hace 4 años surge la idea de realizar el Rincón de Atso, que es un lugar de videopodcasting. Y ya ahí se entra, vamos a decirle, a un análisis más pormenorizado en relación a un tema y a un autor y a una problemática, pero en ese caso está pensado para alumnos universitarios, graduados de nuestra carrera, que quieren, muchas veces nos solicitan, nos preguntan sobre algunas actualizaciones, o sea, aquellos colegas que se van al campo de la enseñanza media y les gusta tener puntos de actualización, contacto con actualización. Entonces, por ahí va el Rincón de Atso. Entonces, tenemos estos dos campos. Por un lado, esos cortos de 6 a 8 minutos para los más chiquitos, como decimos nosotros, para los de secundaria. Y el Rincón de Atso pensado más para los más grandes, o sea, para los alumnos universitarios, para los graduados. Ahora, dentro de este proceso de producción, luego apareció la idea de desarrollar lo que nosotros hemos denominado MDD, que son contenidos, o sea, modelos didácticos digitales. Principalmente, en el caso, utilizando una herramienta que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados, que son la aplicación de Genially, y permite embeber no solamente textos escritos, podemos acoplar audios, hipervínculos, o sea, lo que hemos buscado es ir acompañando un proceso que ya se venía dando, ¿no? De alguna manera de darle un campo, darle a la multimedia un lugar dentro de la enseñanza de la historia.
principalmente porque, como dijimos, la pandemia lo generó, pero además porque se venía realizando, en Argentina existió un plan educativo que se llamó Conectar Igualdad, que lo que se le entregó a cada alumno de colegio secundario era una pequeña notebook, para empezar a darle otra dinámica al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esa fue una punta de lanza y de alguna manera Aporte fue pensado en su momento como un proyecto intracolegio, o sea, iba a ser solamente para el colegio ILE. Hay veces las ideas no aplican o no prenden como uno se imagina y terminó siendo en realidad un éxito por afuera de la institución, ¿no? Estas cosas de que uno las piensa de una manera y después resultan de otra. Entonces, si uno va viendo el derrotero y la forma en que está organizado hoy Aporte tiene un campo bastante amplio de aplicación. O sea, tenemos modelos didácticos digitales, tenemos microcontenidos digitales, que son esos cortos de 6 minutos, tenemos el video podcasting, tenemos la traducción de fuentes, y es más, hemos hecho algunos trabajos en donde hemos, vamos a decir, experimentado con inteligencia artificial. ¿Pero en qué sentido? Porque entramos en un campo, algunos se ponen, hay que tener resguardo. En este sentido, nosotros hicimos el año pasado un seminario muy interesante en donde nosotros de manera cerrada vamos alimentando esa inteligencia artificial con fuentes que nosotros hemos traducido, hemos editado y le hemos ido haciendo preguntas, de alguna manera como para darle un contexto de ejercitación para colegas que lo ven por momentos, algunas cuestiones temerosas de salir a una IA totalmente abierta a una de tipo controlada. Aportes también ha publicado muchos de los textos y las fuentes traducidas, o las que eran inéditas y las hemos convertido en éditas, después las hemos transformado también en libros. Entonces tenemos una serie de libros propios. De hecho, cuando uno entra a la página de Aporte, ustedes van a ver libros que están editados de manera digital, con fuentes o con pequeños textos que se trabajaron en los micros digitales, y también se encuentra, bueno, en el repositorio libros que pertenecen a investigaciones del Grupo Sociedad y Estado. Entonces, hemos tratado de... ¿Dónde han encontrado esas fuentes? Bueno, fuentes. Por un lado, nosotros teníamos parte de la biblioteca de quien fue nuestro formador, que es el doctor Carlos Mayo. Él tenía libros con colecciones de fuentes. Él realizó sus doctorados un doctorado lo tenía acá por la Universidad de La Plata, y el otro doctorado él lo hizo en los Estados Unidos. Entonces él de su estancia, aparte luego fue invitado por distintas universidades norteamericanas, y él traía, la verdad, gran cantidad de libros, algunos con fuentes para las experiencias coloniales, porque su especialidad era la historia del mundo colonial americano, de las experiencias coloniales, por ejemplo, para Estados Unidos, o para lo que había sido Nueva Francia, en el caso de la experiencia francesa. Había traído mucho material respecto a lo que había sido la experiencia holandesa de Nueva Ámsterdam, lo que después va a ser Nueva York, Nueva Inglaterra. Entonces, eso por un lado, las que nosotros fuimos traduciendo. Después, nosotros habíamos compramos directamente libros que hacían referencia, que eran compilaciones de fuentes que estaban en otros idiomas, y en ese momento no estaban los traductores. Entonces nos tomamos un trabajo muy artesanal para hacer lo que eran las traducciones de fuentes. Y después las otras fuentes, las que están en castellano original, muchas eran
compilaciones de materiales que nosotros habíamos usado en nuestras investigaciones y que en ese momento se podían fotocopiar, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, doctor Ricardo Alevene, mucho material de fuentes que había acumulado, bueno, nuestro maestro, y gran cantidad de las fuentes que nuestro grupo de investigación había trabajado a lo largo de los años y que lo iba obteniendo de archivos. Pero lógico, esas fuentes quedan reservadas al objeto de una investigación. Entonces les empezamos a mirar con otros ojos, no con el ojo de un investigador, vamos a decirle, de carácter profesional, sino qué aplicación podía tener esa fuente en el campo de la enseñanza. Por supuesto, transcribíamos por ahí fragmentos, algunas las que resultan muy interesantes en su totalidad, pero la idea era hacer de aportes de la historia una especie de biblioteca curada de distintos recursos. Una aclaración, nosotros en todos los materiales que hay en aportes, ya sean los libros, ya sean los micro digitales, ya sean los modelos didácticos digitales, las traducciones, en ningún caso ustedes van a observar que nosotros incorporamos ningún tipo de actividad. Nosotros entregamos el material y va a quedar, y damos la libertad para que el docente incorpore ese material y lo utilice como mejor le parezca, o sea, en el sentido de, bueno, quiere utilizarlo como base para ampliar la información con los chicos, quieren confrontar, quieren contrastar opiniones historiográficas, porque tampoco nos da, vamos a decirle, el tiempo, las energías, el espacio, el tiempo material para poder abordar, vamos a decirle, todo el espectro historiográfico, porque tú lo sabes muy bien, se convierte casi en un imposible. Pero bueno, ahí hay un material, se lo puede comparar, se lo puede contrastar, se lo puede criticar, se lo puede confrontar con otros autores. Bueno, esas actividades quedan en manos después del docente, del colega que quiera tomar ese material. O sea, ese es nuestro, por eso, aporte. O sea, generar, brindar la mayor cantidad de recursos, de propuestas, que luego pueden ser tomadas libremente y cada uno, cada docente, cada colega, luego lo va a trabajar de la manera que mejor le parezca, porque nosotros sabemos muy bien, no todos los grupos de chicos, de adolescentes que nos tocan son iguales, unos pueden tener una propensión a determinados temas o a determinados enfoques en relación a otros. Entonces, eso de alguna manera fue lo que hacemos en aportes. Luego con el tiempo, por supuesto, además fuimos invitando a colegas de la carrera que no solamente estuvieran vinculados al mundo de la historia colonial, porque acá hay, no sé qué les pasará a ustedes en México, pero en nuestra historia colonial, cuando nosotros cursamos historia americana colonial en la carrera, las dos áreas que tienen muchísima influencia para explicar el mundo colonial son México y el mundo andino. O sea, son los dos pesos, las dos, vamos a decir, son los dos grandes platillos en la historia americana. Por supuesto, después se agregan lo que es nuestro territorio rioplatense en el advenimiento colonial, con la creación de los virreinatos, con las reformas borbónicas. Por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá hay una pequeña, no sé si llamarlo una pequeña o una gran falencia, es que por limitaciones en el acceso a bibliografía específica, por el idioma, que hoy el idioma no sería un imposible, dado que tenemos traductores en línea, se dejan afuera las experiencias de Nueva Francia, o sea, la presencia de Francia, de Holanda y de Inglaterra en América, porque en realidad nuestra materia no dice historia colonial de Latinoamérica, no, es historia colonial de América. Tal vez ustedes por proximidad deben tener por ahí más contacto con el mundo colonial de lo que es actualmente Estados Unidos,
Así como nosotros por cercanía y por relación tenemos, conocemos la historia colonial de Brasil, pero obviamente porque tenemos una integración regional histórica muy fuerte. Entonces, nuestra idea era también tratar de completar ese pequeño, rellenar ese pequeño huequito, esa falencia que faltaba en esos 3 formatos de experiencia colonial. Entonces, si ustedes ven, el abanico se nos abrió y se nos sigue abriendo, y la idea es, dentro de nuestras posibilidades, ir dándole distintas respuestas. Requiere dedicación, requiere de trabajo, y también es algo que lo hacemos desde los recursos propios, o sea, aportes, se sostiene, se mantiene y se construye tanto en lo que se produce como el equipamiento, por una idea que también fue transmitida por nuestro director, que él siempre decía, bueno, nosotros recibimos un salario, entonces armábamos una especie de cooperativa y todos poníamos un poquito y íbamos llevando adelante los trabajos. Y es algo que sostenemos nosotros con nuestros ingresos, o sea, no es algo que esté ni subsidiado, es algo parecido a tu asociación, ¿no? En el sentido de que acá no, más que nuestro sueldo, que sí, obviamente es abonado por el Estado, pero no tenemos aportes de actividad privada, ni de ninguna fundación, ni nada que se parezca. O sea, es producto de nuestro trabajo cotidiano y de nuestro aporte material, ¿no? Para poder llevarlo adelante. Así que, bueno, es inmenso. Visto en el tiempo, nosotros ya 9 años es mucho tiempo en la producción. Imagínense que llevamos 80 y tantos publicaciones de ATSO, más baste mirar la cantidad de fuentes traducidas, la cantidad de Genially, muchas veces hasta nosotros mismos, cuando listamos a fin de año la producción, nos sorprendemos. Y, si me permites, finalmente incorporamos el anteaño pasado, a partir del año 22, una colega nuestra que ella aborda una temática muy interesante, que es la historia de la Antártida. Argentina tiene un compromiso y una presencia histórica más allá de los tratados internacionales que existen en la actualidad, pero ella se ha encargado de ir recuperando las voces, porque la verdad era algo bastante, desde institucional, sí hay registros de cómo funcionó Antártida y de todas estas cuestiones, pero bueno, ella trajo esa idea de ir haciéndole reportajes a muchos pioneros que comenzaron a ir a la Antártida. Entonces ahí también abrimos Diálogos Antárticos, que es otra sección que tiene aportes de la historia, con lo cual hemos ido agrandando nuestra plataforma, en el sentido de nuestra plataforma de intereses, y los vamos cubriendo con bastante trabajo, por así decirlo. Sí. ¿Cómo ve la difusión de la historia en Argentina? Ya ve que pues también está este aporte de Felipe. Bueno, a ver, una cuestión que siempre nos preguntan, si Aportes hace divulgación o difusión. Nosotros decimos que no. En realidad, nuestra función es, como dije al principio, es unir el mundo, o sea, la esfera de la historia académica con la esfera de la historia que se enseña en los colegios, en la secundaria. Ahora, de investigación, bueno, reiteraría un poco lo que te dije al principio. Investigación en historia ha crecido de una manera exponencial. La verdad que muy sólida, con muy buenas bases, a partir de todo este proceso que fueron los grupos de investigación, los posgrados, las becas de investigación,
muchos intercambios con el extranjero. De hecho, hay muchos colegas que han ido a completar o han desarrollado los posgrados en México, otros han ido a Europa, otros parten hacia Estados Unidos. También hay gente que al revés vienen a hacer sus posgrados en Argentina. Y bueno, y con eso se ha creado una producción bibliográfica inmensa, publicaciones periódicas, o sea, con referatos que tienen historiadores extranjeros en sus comités de admisión. Desde esa perspectiva ha sido exponencial el crecimiento y lo sólido que ha sido el crecimiento de nuestra profesión. La verdad que eso es un orgullo después de 40 años de normalización de las universidades y de la continuidad de la vida democrática, porque si no, siempre historia era como que quedaba trunca en situaciones adversas políticas. La enseñanza, bueno, nosotros, para que tengan una idea, en estos años, o sea, teniendo en cuenta que el año pasado se cumplieron 40 años del retorno a la democracia, Argentina tuvo 2 reformas educativas. La primera tal vez no dio los resultados previstos porque, bueno, se generó algo que se llamó EGB, fue un modelo que los conocedores de los sistemas educativos fue prácticamente importado desde España, cuando ya en ese momento en España se estaba reviendo ese modelo por el cual se tenía un ciclo primario de 9 años dividido en 3 momentos, se llamó EGB, Educación General Básica, ¿no? Y tenía primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, o sea, 3 ciclos de 3, 9 años. Y luego se hacía la secundaria, que se pasó a llamar polimodal, que duraba 3 años, con 4 ramas orientaciones, para no estirarnos mucho. Lo cierto es que ese sistema, que fue pautado para la década del 90, al prácticamente no llegar a los 20 años de su ejecución, una década y un poquito más, se hace una nueva reforma educativa. Entonces, las reformas educativas, para ver su producto hay que dejarlas correr, ¿no? Entonces, ahora estamos bajo el paraguas de la última reforma. Si uno va a los documentos curriculares, documentos jurisdiccionales, en el campo de historia, uno ve que hay evidentemente un avance porque los contenidos mínimos que se proponen, la bibliografía que se postula es bibliografía novedosa, o sea, producto de estas investigaciones que yo te comenté. Ahora, ¿qué se observa? Que en el campo propiamente de la práctica, y hay veces las estructuras y las temáticas siguen todavía un poco ancladas a algunas prácticas que no son tan modernas como las investigaciones en sí. O sea, el hilo de lo cronológico, el tema de abordar por problemática, no digo con esto que sea una situación universal. O sea, hay docentes que por supuesto le han buscado una renovación a esa enseñanza y la acompañan y la sostienen. Y en algunos casos uno ve como que hay ciertas estructuras un poquito más viejas a la hora de trabajar esta cuestión de la enseñanza. Lo cierto es que hay, por supuesto, otros factores que exceden a la disciplina histórica, que tienen que ver con el contexto socioeconómico que tiene el país, sus momentos de crisis, sus momentos de estabilidad. Cuando me refiero a crisis, me refiero a las crisis económicas. A Dios gracias ya no tenemos crisis políticas, pero las crisis económicas generan cimbronazos, ausencias, programas para tratar de recuperar la deserción. Vuelvo a reiterar, no sea que esto es una cuestión generalizada, pero son problemas latentes, especialmente
en los sectores menos beneficiados. Entonces, Ahora, obviamente después... pues también, perdón, han tenido esta, no sé si puede llamarle transición entre Fernández y Milei, pero pues bueno, esa es otra temática. No, lo que sucede que ahí nosotros hemos tenido ahora el día 23 de abril, pero eso está directamente relacionado con el mundo universitario por una problemática que tiene que ver con una especie de apriete presupuestario. O sea, Argentina ha tenido, dicho muy rápidamente, hemos tenido a lo largo de un año 280% de inflación, y si se quieren mantener las universidades con la misma plata que se ejecutó el año pasado, el 2023, obviamente que estamos teniendo un tercio en términos reales del dinero que necesitamos para funcionar, que no tiene que ver con salario, pero sí con funcionamiento. Que es para Argentina una reivindicación histórica desde la reforma universitaria de 1918, el hecho de la libre accesibilidad, la universalidad de la enseñanza universitaria, a pesar de que ha tenido, no podemos hacer una historia de la Universidad Argentina, sus inconvenientes. Y bueno, esto ha sido, en función de la nueva administración, un fuerte llamado de atención por todo lo que implica la universidad en Argentina, porque posee centros de investigación, una profesionalización, posgrado, tiene una inserción que hace aportes o sea, lo que se denomina la extensión en el terreno, la transferencia tecnológica que hay en la sociedad, muchas investigaciones que se realizan en el campo. Nosotros estamos hablando de historia, pero de otras áreas como las ingenierías, como agronomía, como las ciencias médicas, que luego se aplican a casos concretos sobre el terreno social. Con lo cual, bueno, esperemos que esta marcha haya servido como un llamado de atención a la nueva administración. Y aparte corren recién 5 meses. Esperemos que no tengamos que hacer más marchas reclamando por por lo que es el funcionamiento. Nadie está pidiendo cuestiones exóticas ni excéntricas. Por lo tanto, bueno, pasamos por la investigación, pasamos por la enseñanza, que hay cosas para mejorar y perfeccionar, por supuesto. Nosotros modestamente desde nuestro lugar hemos pensado aportes como un granito de arena en esta idea de mantener viva, actualizada o pensar la enseñanza de nuestra disciplina desde otro lugar, porque pensemos nosotros que no es, vamos a decirle, de otro planeta lo que estamos proponiendo. A nivel nacional, en nuestro país está lo que se llama el Consejo Interuniversitario Nacional, que es la reunión de todos los rectores de las universidades nacionales públicas, en donde están planteando que hay que pensar en esta cuestión de la virtualidad, de la hibridación, porque muchas veces la educación virtual, la distancia, la hibridación, lo que abre son oportunidades. O sea, nosotros, como tú y en mi caso, vivimos en 2 países con extensiones geográficas muy importantes. Y hay veces hay compatriotas que no se les hace tan fácil llegar a los centros universitarios. Entonces, qué bienvenido es la posibilidad de que hay una parte de esos trayectos de formación profesional universitaria que pueden hacerlo, como estamos charlando ahora nosotros, y bueno, luego revalidar esos conocimientos llegado el momento en algunos encuentros presenciales. Entonces, creemos que es abrir la ventana o estar parado sobre el marco de una ventana que ya es una realidad, no es algo que va a pasar dentro de 30, 40, 50, no, está pasando y ahí debe haber sucedido igual acá, México, el caso de la pandemia lo que generó fue una potenciación, aceleró ese cambio que se venía dando despacito y de pronto tomó velocidad. Y era tener que reunirse con los alumnos a través de un Zoom, de un Google Meet, de un Jitsi, de lo que fuera,
intercambiar y generar otro tipo de comunicación. Me parece que es muy, muy interesante. Respecto de la difusión y la divulgación, cosa que nosotros, vuelvo a reiterar, no hacemos, nuestro objetivo es otro, dependiendo, nosotros hubo un gran, que no sé si él, sí, tuvo una publicación que sigue saliendo. Nosotros tuvimos un historiador que en realidad no es de formación historiador, sino que era abogado, que fue Félix Luna. Y generó una publicación muy interesante que se llama Todo es Historia. Y a partir de ahí, esas temáticas muy sencillas, que eran tratadas por historiadores profesionales. Fue un clásico, y de hecho, bueno, él fue un escritor, un historiador muy prolífico, llegó a ser miembro de la Academia Nacional de la Historia, tiene grandes clásicos escritos, y con un gran don de la escritura. Tiene uno de ellos es El 45, es un libro clásico que se lee respecto del surgimiento del peronismo en la Argentina. Después tuvo una novela histórica que fue un éxito editorial, muy bien escrita, que se llamó Soy Roca, en función a la biografía del presidente argentino Julio Argentino Roca. Por ponerte los dos ejemplos más. Después tiene en el medio infinidad de textos escritos. Bueno, él de alguna manera divulgaba, pero desde el campo profesional, la historia. Después existen, así diríamos en una palabra poco académica, chisporroteos de dar a conocer la historia. Y ahí empiezan a entrar en entramados de desde dónde, quién lo hace, si se hace desde el ámbito universitario. Y una de las cuestiones que hay veces se ha criticado es que por ahí el ámbito universitario dejó esa vacante, ese espacio, ¿no?, de transmitir esa historia profesional, pero de una manera amena para la sociedad o para el público general. Por eso nosotros, vos verás que cuando nosotros grabamos El Rincón de Atso, ¿no?, o decimos esto está pensado para, cuando grabamos los micros contenidos digitales, las historias coloniales de independencia, cuando nosotros saludamos decimos, este material está pensado para los colegios medios de la República Argentina, y después decimos, pero también son bienvenidos otros públicos, ¿no?, que son los cortos de 6 a 8 minutos. En El Rincón de Atso no, porque, como ya dije, está pensado para público universitario. Muchas veces nos han hecho preguntas si hacíamos... No hacemos divulgación, sino que lo que buscamos es una plataforma que, originada en la historia profesional académica, pueda ser leída y sirva para otros públicos que no es el típicamente universitario. Muchas veces también la divulgación ha quedado por ahí emparentada con una postura historiográfica, ¿no? Entonces, o sea, estamos viendo la historia desde precisamente un tipo de cerradura, vamos a decirle. Vemos la historia desde un formato específico y no apelamos a otro, o no hacemos una cobertura amplia de todos los enfoques, o por lo menos los más importantes que puede tener la historia. Entonces, la divulgación ha quedado atada, hay veces, a ese pequeño sesgo. Sí hubo precursores que empezaron a hablar de historia, por ejemplo, hubo una señal que era el canal Encuentro, en donde historiadores profesionales de distintas universidades nacionales abordaban su tema de investigación, pero lo hacían ameno y se lo explicaban al público en general. Pero yo creo que hay mucho por hacer en ese campo. Muchísimas gracias, maestra. No me queda más que agradecerle y pues seguimos en contacto. Y muchas gracias por su tiempo y por darnos estas excelentes reflexiones. Muchísimas gracias.
espero que en el interés y en el apasionamiento de explicar, haber sido lo suficientemente clara. Y bueno, si me permites, los invito a tus colegas que visiten la página, que es www.aportesdelahistoria.com.ar. Y ahí van a tener acceso, si quieren nos pueden escribir. La página tiene además su cuenta estamos en Instagram, y tiene su canal de YouTube, que es Aportes de la Historia. Nos buscan en YouTube y ahí está Aportes de la Historia, pueden acceder a todos los videos. Y si quieren nos escriben al mail cualquier duda y se las contestamos. Muchísimas gracias, se va a cortar la transmisión. Bueno, maestra, pues muchísimas gracias, seguimos en contacto. Igual y su conferencia sería a las 7 horas Argentina, en la noche. Y ahí seguimos en comunicación en WhatsApp. Perfecto. Gracias, Catarina. Un saludo grande.